Bien, entonces, siguiendo el tema que estábamos desarrollando, pues hay un intercambio fuerte de materia y energía y eso constituye pues la base de la ecología, la base del funcionamiento de un ecosistema. En esto es importante la materia orgánica que, como dijimos entonces, cuando está totalmente degradada, forma un detrito al que denominamos humus, que es la materia orgánica rica ahí en el suelo. Eh, con el paso del tiempo, la materia orgánica puede terminar convirtiéndose en inorgánica eh, por efectos de los microorganismos que viven ahí. Ese proceso se llama mineralización, cuando la materia orgánica se termina convirtiendo en minerales, ¿verdad? Luego de esa mineralización es que están más bioaccesibles para que los seres vivos vuelvan a utilizarlos. Siguiendo con este tema de la riqueza de los suelos y el solo para poner un ejemplo, vean que en los bosques boreales, aquellos que están en climas fríos al norte y al sur del planeta, por ejemplo, puede ser que estos bosques tengan menos biodiversidad, menos cantidad de especies, pero hay más tiempo y por las condiciones se acumula más materia orgánica. Vean, aquí un corte hecho en el suelo de un ecosistema boreal, como la baja temperatura hace que los organismos, los microorganismos sean menos eficientes en degradar cosas y entonces se acumula más materia orgánica. Por lo tanto, el suelo tiene una capa más grande de materia orgánica. Curiosamente, en los bosques tropicales, en las selvas tropicales, como aquí, como en el neotrópico, donde está Costa Rica, vemos que las selvas son sumamente biodiversas, tienen la mayor biodiversidad del mundo, grandes cantidades de especies vegetales que mantienen a grandes cantidades de especies animales. Y sin embargo, debido a las condiciones de escorrentía, debido al clima, etcétera, los microorganismos no tienen esas limitaciones metabólicas por el fin, qué sé yo, porque el clima es caliente. Entonces, más bien hay un recambio más veloz, ¿verdad? Y entonces hace que el detrito, el humus, se mueva, se vaya por escorrentía, se pierda, ¿verdad? Y qué curioso que aunque sean los bosques mucho más biodiversos, tienen una capa de materia orgánica mucho más delgada. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son más biodiversos, pero son más delicados. Vean que entonces cualquier tipo de intervención en estos ecosistemas, en estos bosques, hacen que estos sufran más, porque son mucho, tienen mucho menos concentración de materia orgánica. Entonces eso es curioso, los más biodiversos son los más delicados para que vayamos entendiendo por dónde va la situación. Eh, los ecosistemas pueden perder la biomasa o los micronutrientes debido a que los herbívoros que se comen las plantas, por ejemplo, migren a otras zonas antes de morir, mueran en otras zonas, entonces se van esos micronutrientes con ellos, o que los animales que son consumidores y depredadores vayan y pongan sus excretas en un lugar lejano, entonces también depositan esa materia orgánica en otro lugar, entonces se pierde materia y nutrientes de un ecosistema. Importantemente, la erosión, las inundaciones lo pueden hacer que haya escorrentía y se vayan estas capas ricas en nutrientes, por ejemplo. Por eso es tan importante la no deforestación, porque al deforestar los bosques, los ríos pueden causar mucho más daños porque los árboles sostienen el suelo, la materia edáfica, y ya al estar ausentes, pues hay mucha más escorrentía. El viento, que puede arrastrar los iones y otros micronutrientes a lugares lejanos, y sobre todo también importante mencionar las actividades antropogénicas. ¿Qué significa antropogénico? Causado por el hombre. Las actividades humanas pueden acelerar la pérdida de nutrientes. Por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, la formación de ciudades, la corta, la tala de bosques, ¿verdad? La limpieza de los superficies naturales para diversas actividades humanas, desde la agricultura hasta la vivienda, pues van a hacer que se acelere la pérdida de nutrientes eh, de los ecosistemas. Para que el ecosistema funcione correctamente, debe poder reponer correctamente sus nutrientes, ¿no? Mediante la liberación por meteorización, es decir, por procesos meteorológicos de las rocas que las van rompiendo y van liberando minerales y metales y demás, por arribo de polvo o depósitos en las corrientes de agua del aire, sobre todo en las corrientes de agua, debe haber fijación de nitrógeno, es decir, que haya actividad eléctrica en la atmósfera, los rayos hacen que se fije nitrógeno, también la actividad de las erupciones volcánicas y la fijación bacteriana, que es sumamente importante, que las bacterias
son las que son capaces de recoger el nitrógeno del aire y convertirlo a amonio nitratos, que después las plantas utilizan para producir proteínas, que después los animales que comemos plantas consumimos esas proteínas. Y las bacterias son las que pueden hacer esta fijación del nitrógeno inorgánico orgánico, porque ellas son las que contienen la nitrogenasa y otras enzimas necesarias para este proceso, que las encontramos solo en bacterias y en cianobacterias, y por eso son fundamentales. Aunque no nos demos cuenta, son las bacterias y cianobacterias fijadoras de nitrógeno las que mantienen el flujo de este importantísimo elemento para la formación de proteínas en las cadenas alimenticias y en las redes tróficas. Hablando de eso, que es una cadena alimenticia, entonces, es el flujo de materia y energía de un ser vivo a otro. Entonces, ¿de dónde va a venir la energía? Ya venimos del sol, que por fotosíntesis produce azúcares, almidones y demás en las plantas que son los productores. Luego vendría un consumidor que consume estas plantas directamente, es un consumidor primario. Un animal como esta serpiente que consuma a este consumidor ya es un consumidor secundario. Y en las cadenas más complejas hay consumidores terciarios que consumen a los secundarios o incluso cuaternarios que consumen a los terciarios. Entonces vemos ese flujo de materia y energía. Productor, consumidor primario, consumidor terciario, consumidor secundario, consumidor terciario e incluso consumidores de más alto nivel. Entre más alto nivel, más especializado y más demandas tiene ese consumidor, ¿verdad? Aquí vamos a ver consumidor productor primario, consumidor primario, secundario, terciario, hasta llegar a los cuaternarios, que son esos depredadores especialistas. Ahora, esto es lineal, aquí lo representamos lineal, es una cadena alimenticia. Cuando estudiamos las cadenas alimenticias, vemos varias cosas. Una en particular era la que les comentaba, que aunque entra mucha energía del sol, realmente en la biosfera se queda como el 1%, el resto es devuelto al espacio exterior. Y ese 1%, que es poquito, que es lo que entra, mantiene la vida en el planeta. Pero incluso dentro de esa poca energía que queda en la biosfera, mucha se pierde como calor. Porque los seres vivos tenemos un metabolismo, que son nuestras reacciones químicas, y la energía que obtenemos de los alimentos, la mayoría se pierde como calor. Poca parte de esa energía queda como energía bioaccesible. Entonces hay una gran pérdida, primero por la refracción de la Tierra, que no aprovecha la mayoría de energía que viene del Sol. Y de la que sí queda en la biosfera, mucho se pierde también como calor. Entonces vean, en todos estos seres vivos hay pérdida de energía como radiación, como calor. El calor es una forma de energía que los seres vivos no podemos utilizar. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más subimos en una cadena alimenticia, más es el requerimiento de energía de ese nivel trófico. Por ejemplo, los productores son un nivel trófico. El siguiente nivel trófico, los consumidores herbívoros. El siguiente nivel trófico, el carnívoro. El carnívoro acá secundario. El siguiente nivel trófico es el consumidor terciario. El siguiente nivel trófico es el consumidor cuaternario. Entonces, para mantener a uno solo de estos consumidores cuaternarios se requiere una gran cantidad de productores primarios. Entonces, eso es lo que llamamos una pirámide trófica o pirámide alimenticia. Vemos que es una gran cantidad de kilogramos de biomasa de los productores que se requiere para mantener menos cantidad de biomasa en los consumidores primarios, que todavía se requieren muchos para mantener unos cuantos consumidores secundarios, y todavía se requiere más para los consumidores terciarios. Es decir, esta biomasa de aquí es muy cara. Para producir esta biomasa de aquí se requiere una gran cantidad de biomasa de acá. Eso también se explica porque mucha energía se pierde en el camino, ¿verdad? Y entonces hay que consumir cada vez más organismos, ¿verdad? Entonces, imagínense los kilogramos de plantas que se requieren para mantener un carnívoro de tercer nivel o de cuarto nivel, como un águila, ¿verdad? Por eso es que esos son más escasos en el ecosistema, esos carnívoros, esos niveles tróficos, porque son muy caros de mantener energéticamente hablando. Entonces, si vemos esa pirámide trófica en términos de biomasa, que es la cantidad de materia viva requerida, entonces vamos a ver, vean por ejemplo, aquí está la masa, la pirámide de biomasa, en Florida para un ecosistema, pero nos ejemplifica en términos generales. Entonces, aquí lo que vemos es la cantidad de gramos por metro cuadrado requeridos. Vean que se requieren 809 gramos por metro cuadrado de productores primarios, algas, plantas acuáticas, para mantener 37 gramos por metro cuadrado de herbívoros
que mantienen 11 gramos por metro cuadrado de carnívoros, digamos, de primer nivel, que apenas mantienen 1.5 gramos por metro cuadrado de carnívoros, digamos, de tercer nivel o cuarto nivel. Quiere decir que para mantener este carnívoro se requirieron un carnívoro de 1.5 gramos por metro cuadrado para mantener, digamos, visualicémoslo así, este organismo aquí de tercero, cuarto nivel o quinto nivel, se requiere toda esta cantidad de biomasa. ¿No? Entonces, para que vean lo caro que son esos organismos de alto nivel y cómo esto tiene que estar regulado en el ecosistema. Entonces, dijimos, si lo estamos viendo linealmente, es una cadena alimenticia. Cuando en la naturaleza ya estamos en un ecosistema, las cadenas alimenticias se cruzan y forman una red. Esa red de cadenas alimenticias se llama trama alimenticia o trama trófica o red alimenticia o red trófica. Aquí las flechas indican por quién es comido. Por ejemplo, esta hierba es comida por este caracol, que es comido por este cuervo, por ejemplo. O esta hierba es comida por este saltamontes, que es comida por esta serpiente. O esta hierba es comida por este conejo, que es comido por este zorro. Entonces, eso es una red trófica, lo que nos habla de cómo está interconectado absolutamente todo. Esta sería una red trófica terrestre. Y pues aquí tendríamos el ejemplo de la red trófica marina, en donde aquí tenemos los organismos bentónicos, pero vean entonces cómo las algas y las bacterias, que son los productores, son consumidos por los consumidores primarios, como los protozoos, el zooplancton, que es comido, por ejemplo, por ya carnívoros de segundo, tercer y cuarto nivel, entre los que tenemos, por ejemplo, los cetáceos, como las ballenas, orcas, delfines y demás, o por ejemplo, otros mamíferos como las focas, pingüinos, aves marinas y qué sé yo. Cuando estos organismos se descomponen y mueren, van a caer aquí al sistema bentónico donde sus materiales son reciclados. Igual a lo que ocurre en los ecosistemas terrestres. E igual vamos a ver que la base de biomasa necesaria de productores, por ejemplo, de fitoplancton, para mantener a los consumidores primarios, digamos el zooplancton en el caso del mar, es muy grande. Y todo este zooplancton se requiere para mantener los consumidores secundarios, terciarios y cuaternarios o de quinto nivel. Entonces, imagínense la cantidad de biomasa de fitoplancton que se requiere para mantener esta orca, por ejemplo. Entonces, ven, esos que están en la cúspide, esos consumidores especializados en la cúspide, son sumamente caros ecológicamente hablando. Bueno, la materia y la energía se reciclan en ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Entonces tenemos en la biosfera el ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, del fósforo, del azufre, del hierro, múltiples, del nitrógeno, múltiples ciclos biogeoquímicos. Aquí tenemos el ciclo del carbono como un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero muy importante, entonces por eso lo mencionamos y porque es la base de la materia viva, el carbono. Entonces veamos cómo en condiciones naturales ese carbono viene de la geosfera, a través de volcanes, del reciclamiento de rocas y minerales, etcétera. ¿No? Cómo las plantas fijan dióxido de carbono de la atmósfera. Esas plantas son consumidas por animales, los animales respiramos y devolvemos el dióxido de carbono, también el dióxido de carbono se disuelve en el agua las algas, hay bacterias fotosintéticas, plantas acuáticas utilizan ese dióxido de carbono para fotosíntesis, como las plantas de tierra, son consumidas por animales, cuando mueren regresan al fondo oceánico y ese detrito pues es reciclado hacia la atmósfera y esta sería la circulación normal del ciclo de carbono. ¿Qué pasa? El problema ha sido cuando las actividades humanas, que dijimos que se llaman actividades antropogénicas, pues afectan, intervienen, modifican y desbalancean los ciclos normales como el ciclo del carbono. Un ejemplo de estas alteraciones en el ciclo del carbono, el problema del metano. El metano es una molécula orgánica, CH4, 4 hidrógenos, un carbono, es esta moleculita que vemos aquí, y procede de la degradación de materia orgánica. Por eso es que ahora ha tomado gran importancia que han notado que hay metano, que cambia la concentración de metano en Marte. ¿Por qué? Porque aquí en la Tierra el metano proviene de los metanógenos, de seres vivos que después de que hacen su metabolismo, sus reacciones bioquímicas liberan metano. Entonces por eso se piensa que hay metano en Marte. Perdón, se sabe que hay metano en Marte y que cambia de estación a estación, entonces se piensa que
algún proceso biológico lo debe estar produciendo. Por eso les digo, la vida debe ser una constante en el universo. Habrá planetas que tienen mucho más variedad de vida, como en el caso de la Tierra, pero el hecho de que todavía no hayamos identificado vida en otros lugares, excepto la Tierra, no significa que no existe. Este debe ser un fenómeno, pues, más o menos común en el universo. Entonces, estos metanos tienen que subir a zonas donde haya oxígeno para que sean oxidados por microorganismos aeróbicos y así continúa el ciclo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si hay una zona aerobia encima de la zona donde se produce metano, donde estén los organismos metanógenos, entonces el metano es oxidado y no sale a la atmósfera, pero hay muchas actividades humanas que están haciendo que el metano no sea oxidado y sí suba a la atmósfera, y el metano es un gas de efecto invernadero. Entonces estamos viendo aquí cómo las actividades antropogénicas afectan el balance del ciclo de carbono. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, en los arrozales donde no hay agua, porque hay arroz que se cultiva en agua y arroz que se cultiva en seco, en los arrozales en donde no hay agua o zona acuosa superior, el metano no es oxidado y entonces sale al aire. Entonces, estos cultivos como el arroz, cultivos masivos, por ejemplo, pensemos en China, en India, la gran cantidad de producción de arroz que hay, está elevando los niveles de metano que no se oxida y que sale a la atmósfera y que va a calentar el clima porque es un gas de efecto invernadero. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de eso? Otro problema relacionado. Vean, por ejemplo, aquí en este modelo está colorificada las zonas, las más rojas son las que tienen más de metano en la atmósfera. Otra actividad humana aparte de los cultivos, principalmente la ganadería. Resulta que en los estómagos de los rumiantes, como las vacas, viven arqueas, arqueobacterias, que como un producto de ese fenómeno de los rumiantes, de la digestión de los rumiantes, produce metano. Y las vacas lo expulsan a la atmósfera por medio de sus gases, ¿verdad? Eruptos, flatulencias. Y entonces hay tanta producción de ganado en el mundo que se ha elevado increíblemente la producción de metano. Otras cosas producen metano, si por ejemplo los microorganismos que viven en el intestino de las termitas. ¿Por qué? Porque las vacas directamente no son capaces de usar la celulosa de la madera para producir alimento o proteínas para ellas. Ni las termitas son capaces cuando se comen la madera de comerse la madera, porque la madera tiene lignina y tiene celulosa que no es digerible. Pero tanto en el sistema digestivo de las vacas como en el sistema digestivo de las termitas viven arqueas, arqueobacterias, que sí son capaces de degradar la celulosa y entonces le dan a la vaca o a la termita alimento y ellas viven ahí adentro, son simbiontes. ¿Qué es lo que pasa? Que esas arqueas son metanógenas, ¿verdad? Por ejemplo, en el intestino de las termitas viven metanobrevivácteos. ¿Qué, ¿Qué significa ser metanógeno? Que esas arqueas liberan metano. Entonces, las termitas, los rumiantes van a liberar metano por esos microorganismos que les ayudan a alimentarse de la madera. En el caso del rumen, que así se llama esa parte del sistema digestivo de 4 estómagos de una vaca, tenemos una vaca con fístula, a esas a las que les ponen una abertura por la que uno puede sacar material digestivo de la vaca y estar estudiando la composición microbiana que tiene. Bueno, el rumen, esos 4 estómagos de la vaca, ¿verdad? Están constituidos por es un sistema de sáculos, ¿verdad? El esófago va a llegar al primero, que es el rumen, y ahí pasa el pasto que se come la vaca y es regurgitado, pasando por el retículo, el ovomaso y llegando a los intestinos. En todo ese proceso, lo que está viendo es un proceso constante de digestión donde están participando estas arqueobacterias, ¿no? Que van a sacar, van a tener enzimas que van a poder consumir la celulosa de esos pastizales y a partir de ese proceso, gracias a las enzimas de esos microorganismos, se producen acetato, propionato y butirato que después van a pasar al organismo de la vaca, ¿verdad? Llegan a la sangre y de ahí se dirigen a los otros órganos de la vaca y ella va a producir proteínas a partir de todos estos materiales. Muchas de esas proteínas pasan a la leche, entonces de ahí viene la producción de la leche, que para eso es que se tienen pues las vacas, para producir leche y para producir carne. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo malo? Que producto de estas fermentaciones y de esta digestión que ocurre en los estómagos de las vacas y los rumiantes, no solo se forman acetato, propionato y butirato, sino que también se forman dióxido de carbono y metano, porque esas arqueobacterias son metanógenas, y ese dióxido de carbono y ese metano son eruptados a la atmósfera. Salen, la vaca erupta o también tiene flatulencias y todo eso se escapa. Y es un gas de efecto invernadero.
como es tal la cantidad de ganado que tiene el humano en todo el mundo para proveer carne y leche, la cantidad de eruptos y la cantidad de flatulencias de las vacas es increíble y es una de las principales fuentes de incremento de gases invernadero. Entonces vean qué interesante. Una actividad humana como es la industria ganadera contribuyendo al calentamiento global y al cambio climático. En este esquemita de acá vemos el área dentro de lo que no hablemos de la selva ni nada de eso, sino de la tierra que se dedica a las actividades agrícolas en el mundo. Vean que la gran mayoría de esas tierras no son para producir cosechas y plantas, sino para el ganado, para que paste el ganado. Entonces vean qué impacto tiene la industria ganadera. Por eso cuando uno piensa en no comer carne, pues también debería considerar o reducir la cantidad de carne que conoce, pensar en el impacto ecológico que tiene en la biosfera la actividad ganadera a nivel mundial. Por estos, no solo por el área que ocupa de las tierras agrícolas fértiles, sino por la cantidad de gases de efecto invernadero que liberan las vacas al medio ambiente. Entonces, en el ciclo normal del carbono, vean que el monóxido de carbono, que también es un gas de efecto invernadero, ¿quiénes son? El monóxido de carbono, eh, el metano, el dióxido de carbono y otros gases, ¿verdad? Nitratos y demás. Vean que en el ciclo normal, el monóxido de carbono es oxidado por microorganismos, produce dióxido de carbono, el dióxido de carbono lo consumirían las plantas, los animales consumen las plantas, luego también los metanógenos devolverían parte de ese metano al medio ambiente, pero ese metano sería reciclado. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un balance que sería perfecto en un mundo perfecto, pero ya estamos viendo cómo las actividades humanas impactan el equilibrio ecológico. De eso se trata este curso, de hablar, de conocer esos impactos, de saber por dónde van y cómo afectan, cómo el ser humano afecta en definitiva estos equilibrios. ¿Quiénes son positivos? Los que fijan carbono, los que agarran carbono y lo remueven de la atmósfera, dióxido de carbono, y entonces no está en la atmósfera y no causa en exceso, porque tiene que haber, pero en exceso causa efecto invernadero, como en Venus. En Venus hay una gran cantidad de dióxido de carbono y por eso Venus es un infierno climático. Aquí, ¿quiénes fijan carbono? Las plantas, las cianobacterias, las bacterias fotosintéticas, las algas verdes y los organismos quimiautótrofos. Todos ellos fijan carbono y entonces, idealmente, ese carbono excesivo que podría salir por la contaminación o por los procesos naturales, porque por ejemplo las erupciones volcánicas son procesos naturales y liberan dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa? Que la gran producción de combustibles fósiles y la quema de esos combustibles fósiles, gas natural, petróleo, carbón, hacen que haya un exceso de producción de dióxido de carbono que pasa a la atmósfera. Todo por actividades humanas. Entonces, vean que aquí está dado en gigatones. Vean, por año produce el ser humano, solo la industria fósil, 6.3, los combustibles fósiles, gigatones de toneladas de dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Que ya estos organismos no están dando abasto. Si a eso le sumamos la deforestación, los incendios causados por el cambio climático, etcétera, etcétera, la contaminación de los océanos y la afectación de la vida, entonces estamos entrando en un punto de no retorno, estamos entrando en un punto en el que va a ser muy difícil poder volver a equilibrar las condiciones naturales de la Tierra. En el océano, por ejemplo, hay microorganismos que conviven juntos, por ejemplo, aquí vemos agregados de bacterias metanógenas en rojo y también de bacterias reductoras de sulfato aquí en verde, viven juntas. Entonces, unas producen metano, pero las otras lo van a oxidar. Entonces, en el océano, naturalmente, ese metano sería neutralizado. Pero al irse perdiendo biodiversidad en el océano, al ir cambiando la química del océano, se va alterando todo esto. Entonces también del océano se empieza a liberar metano que termina saliendo a la atmósfera. Y si pensamos en el problema de los rumiantes que ya mencionamos, entonces vemos cómo todo esto colabora a que cada vez haya más gases de efecto invernadero por diferentes métodos, por diferentes causas y procesos. Eso es un proceso de retroalimentación positiva porque va subiendo y subiendo y subiendo cada vez esa espiral de contaminación. Así como hay reciclaje del carbono, del dióxido de carbono, del metano, en el ciclo de carbono también se recicla el nitrógeno atmosférico, que ya dijimos que las bacterias
lo fijan y las plantas lo usan para producir proteína que después consumimos los animales. Pero, por ejemplo, la actividad humana de nuevo, como los agroquímicos para la agricultura, van haciendo que se libere mucho nitrato, ¿verdad?, en los fertilizantes que se usan para las plantas, y que eso vaya a terminar liberándose al suelo y contaminando en exceso las aguas y terminando en el océano. Y todo esto altera ese ciclo del nitrógeno también. Entonces vean, por ejemplo, aquí, naturalmente, el nitrógeno se fija por ejemplo, fijación biológica de bacterias y arqueobacterias que pueden fijar el nitrógeno, y por las rayerías, ¿verdad? Y las erupciones volcánicas. Pero vean las actividades humanas que también fijan nitrógeno. Los fertilizantes en gran cantidad, ¿verdad? Los cultivos que fijan nitrógeno y los combustibles, el uso de combustibles fósiles. Y vean que esto casi suma la fijación natural. Es decir, otra vez las actividades antropogénicas están alterando, en este caso, el ciclo del nitrógeno tanto como el ciclo del carbono. Entonces, esto nos lleva a ver que hay una gran cantidad de temas ecológicos, de problemas ecológicos asociados con la actividad humana. Vamos a mencionar aquí algunos, nada más para darnos una breve introducción, como lo son el efecto invernadero, el tema del agujero de ozono, la desertificación y el cambio climático. Desde que se descubrió en los 70s que había una disminución del ozono, recordemos que hay una capa de ozono, que es una especie de 3 átomos de oxígeno, que aunque es tóxica, el ozono en la atmósfera a altas altitudes, valga la redundancia, pues absorben la luz ultravioleta B, que es una de las más peligrosas porque puede causar mutaciones porque rompe los genes, rompe el DNA. Bueno, se descubrió que ciertas sustancias producidas por el hombre, como los clorofluorocarbonos, las corrientes mundiales en la atmósfera lo terminaban concentrando en el polo sur. De tal manera que se descubrió que había un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida en el polo sur y pequeños agujeros en el polo norte en diferentes partes que se abren y se cierran, ¿verdad? Pero que en el polo sur, por las corrientes atmosféricas, los clorofluorocarbonos habían contribuido a un gran agujero de ozono, ¿verdad? Eso es uno de los grandes problemas, y al haber agujeros de ozono, eso va a causar más mutaciones, cánceres de piel y demás problemas en los seres vivos. Otro problema ecológico causado por el hombre ha sido la gran cantidad de deforestación para construir ciudades. Pensemos en las ciudades, una gran ciudad como Nueva York, otras grandes ciudades. El hormigón, el cemento, ¿qué es lo que hacen? El asfalto absorbe la luz, la radiación solar es reflejada en esas superficies y es devuelta a la atmósfera. Eso se llama el albedo. Entonces, el albedo de las ciudades, el hormigón, el cemento de las ciudades, es mucho más grande que las zonas naturales cubiertas por plantas. Entonces, la construcción de ciudades para el humano ha llevado al aumento del albedo, del reflejo de la radiación solar, y también el mal uso de los recursos naturales aunado a esto ha causado desertificación. ¿Qué es la desertificación? Es la disminución del agua, la desecación de la superficie de terrestre de los ecosistemas, y entonces estos se van convirtiendo poco a poco, se empobrecen y se van convirtiendo en zonas deshidratadas y en desiertos. Entonces ha aumentado el área de los desiertos debido a las actividades humanas. A eso llamamos desertificación. Hueco de ozono, desertificación, aumento del albedo terrestre, son todo consecuencias de las acciones humanas. Aquí vemos la cantidad de ozono se mide en unidades que se llaman Dobson, unidades de Dobson, en donde los azules y violetas serían los sitios donde hay menos ozono, y las zonas rojas, amarillas, donde hay más ozono. Aquí viendo el hemisferio y el polo sur. Estos son datos tomados de la NASA, del laboratorio Johnson, ¿verdad? Entonces vean cómo ese hueco de ozono se ubica sobre la Antártida, sobre el hemisferio sur. Sabemos que en el hemisferio norte se han encontrado, pero pequeños huecos, un gran hueco en la Antártida. ¿Por qué? Producido por las corrientes atmosféricas, como habíamos hablado. Desde que se empezó a seguir desde los 70s, en las últimas décadas, ¿verdad? En las últimas 3 décadas, hasta, digamos, el año 2020, está bien actualizada esta información. Aquí vemos en las áreas, cuando los huecos de ozono han sido, el hueco de ozono ha sido muy grande, tiene mucha área, es una barra grande,
por cada año, y una barra pequeña significa que en ese año el hueco de ozono era más pequeño. Bueno, aquí vemos que en el año 2006 el hueco de ozono tuvo el área más grande desde que se está midiendo, aquí en rojo, millones de kilómetros cuadrados, gigantesco, desde que se empezaron a medir a finales de los 70. Si vemos la cantidad de ozono, aquí una barra muy grande significa mucho ozono en un año y una barra pequeña menos ozono. Entonces vemos que el mínimo de ozono aquí en rojo ocurrió en 1994. ¿Verdad? En unidades de Dobson apenas 92. Para que vean que eso es una cuestión cambiante. Una cuestión cambiante. Si vemos aquí, esto está muy bonito. Recuerden, en azul, donde hay menos ozono, amarillo y rojo, donde hay más ozono. Vemos la situación durante el año 2020 de la capa de ozono sobre la Antártica. Está la Antártica, aquí la vemos. Entonces vemos cómo eso va variando, ¿verdad? Las concentraciones, entonces a veces hay un hueco de ozono más grande, otra vez más pequeño, por ejemplo, ahí lo estamos viendo más grande, ahí está bien formado el hueco de ozono. Veanlo sobre la Antártida, ¿verdad? Entonces lo podemos visualizar perfectamente cómo hay un hueco en la capa de ozono. Y pese a que se ha disminuido el uso de clorofluorocarbonos, pues el problema no ha terminado, ¿verdad? Los países han firmado protocolos y acuerdos internacionales, ahí ya terminó en diciembre 31 del 2020, pero aún así el problema no se ha solucionado y tardarán décadas en solucionarse. Aquí para 2021, tal vez si me devuelvo acá, vean que voy a volverme al 2020. Bueno, el año 2020, aquí está julio, va avanzando, aquí vamos viendo que no estaba tan grande el hueco de ozono, el hoyo de ozono, pero después se hizo bastante acusado, bastante fuerte el agujero de ozono. Y cuando nos vamos acercando al final del año 2020, quizás porque la pandemia hizo que se disminuyeran muchas actividades humanas, vemos que hubo un momento en el que empezó a disminuir el hueco de ozono para finales del 2020 y vean que aquí prácticamente se cerró para finales del año 2020. Entonces hubo un momento en el que se cerró o prácticamente desapareció el hueco de ozono, lo cual fue una muy buena noticia que alegró a muchos. Pero después pasamos a 2021, este año en el que estamos, a partir de julio, y vean que otra vez vuelve la dinámica y se empieza a conformar otra vez el agujero de ozono. Es decir, el problema no ha desaparecido, el problema sigue. Uno puede en estas páginas como las de la NASA y otras especialidades ir viendo estos cambios a través de los meses, a través de los años, lo cual es muy interesante. Todos estos problemas que mencionamos, eh, la, la destrucción de la capa de ozono, el aumento de los gases de efecto invernadero, el cambio climático, la desertificación, pues que pueden causar la extinción de especies. En este mapa que ustedes pueden encontrar en theguardian.com, su mapa interactivo, yo puedo irme a diferentes lugares del mundo y ver ahí qué especies han desaparecido en los últimos tiempos o qué especies están en proceso de extinción. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, se puede ver el caso de la Incilus periglenes, que es esta ranita de acá, que la última fotografía que se obtuvo de ella, la última noticia, es del año 1989. No sabemos, pero aparentemente está extinta. Los anfibios han sido de las especies más afectadas por el cambio climático porque son muy sensibles. Cuando aumenta la temperatura, hongos oportunistas infectan a los batracios, a estas especies tropicales de ranas y sapos, y las matan, ¿verdad? Las van matando. Entonces en Costa Rica y en Panamá eso se ha dado muchísimo. Con estos mapas nosotros podemos ir viendo cómo van cambiando las situaciones año con año. Aquí vemos en esta otra las extinciones críticas y las especies en peligro de extinción. Si nos vemos en este mapa, en rojo están las ya determinadas como extintas y en amarillo el número de especies en peligro de extinción. Vean que la mayor cantidad de especies en peligro de extinción las vemos, por ejemplo, en el sureste asiático, en el África subsahariana, en América del Sur, en Europa, pero también aquí en Mesoamérica. Mesoamérica sería toda la zona de México y América Central, ¿verdad? Entonces vemos como en nuestra región, en los últimos años, 30 especies se han extinto, 383 están en peligro de extinción. Esto ha llevado a determinar por diferentes organizaciones internacionales como Conservation International, que ustedes pueden buscar en conservation.org, donde se han definido zonas calientes de biodiversidad que sería importante proteger. Entonces, tenemos varias
más de 35, unas 35 áreas calientes de biodiversidad, que es donde hay más organismos que estarían en peligro y que es necesario conservar. Entonces vemos que Mesoamérica es un área hotspot o punto caliente de biodiversidad importantísimo para conservar. Mesoamérica, el área de América del Sur, de la Amazonía, la Polinesia, vean aquí la cuenca del Mediterráneo, ajá, el área de Madagascar, el área de Sudalanta, aquí donde está Borneo y todas estas zonas. Bueno, hay definidas 35 áreas hotspot que sería importante conservar. Costa Rica en eso se ha caracterizado por ser un país que, pese a que en los años 70 se disminuyó muchísimo la cobertura boscosa, se ha logrado recobrar y hay muchas áreas protegidas. Es uno de los países de vanguardia en el área de la conservación. Sin embargo, falta mucho por hacer, ¿verdad? Y si falta mucho por hacer acá, imagínense en otros lugares del mundo donde este tema de la conservación ambiental no es importante. Causas principales de la pérdida de la biodiversidad: la fragmentación de los ecosistemas y limpieza de áreas boscosas. ¿Por qué se fragmentan los ecosistemas y se limpian las áreas boscosas? Porque el ser humano necesita y quiere más y más y más campos para sembrar, más y más campos para pastar ganado, más y más campos para hacer ciudades y poblaciones, ¿verdad? Entonces vemos por aquí algunos ejemplos de deforestación en diferentes áreas, ¿verdad? En diferentes partes del mundo, en donde los bosques están siendo fragmentados, por ejemplo, en la Amazonía, que ha sido no solo un gran problema los incendios, para limpiar, sino la extracción de madera y los incendios simplemente para eliminar el bosque, para tener ahí vacas y demás, ¿verdad? Entonces es un problema a nivel mundial y estos problemas no afectan solo al país donde ocurren. Por ejemplo, la deforestación de la Amazonía afecta a todo el mundo porque es el pulmón del mundo, no solo a Brasil. Otras causas de la pérdida de biodiversidad, el tráfico y comercio de especies salvajes, ¿verdad? Porque en países como en China se trafica con especies salvajes para consumo que los chinos piensan que tienen actividad farmacológica que son eh, que sirven para estimular como afrodisíaco la actividad sexual y otro montón de cosas. Y entonces hay millones de dólares que en el trasiego de animales, de colmillos, cactus, que se trafican muchos cactus hasta el punto que están los cactus mexicanos en peligro de extinción. La introducción de especies foráneas, eso es cuando se traen especies que no pertenecen a un ecosistema y se vuelven masivas, ¿verdad? Y entonces suplantan, atacan el ecosistema, suplantan porque no tienen enemigos, por ejemplo, las boas en Florida, que se han traído, entonces ahora abundan, ¿verdad? O plantas que se comportan como malezas porque se extienden sin control en un ecosistema donde ya no pertenecían, o peces que se traen de otras regiones y se insertan en ecosistemas donde no pertenecen y se convierten en una plaga. La minería es un gran problema, los incendios forestales, como estamos viendo ahora, causados por el calentamiento global y el cambio climático, que a mí me gusta hacer énfasis en que este cambio climático es principalmente un calentamiento global, porque cuando uno dice cambio climático, empieza, está cambiando el clima, bueno, no suena tan malo, en realidad hay un calentamiento global y eso es lo que estamos experimentando. Se esperaba que ocurriera a finales del siglo, pero ya lo estamos viendo. Vean, por ejemplo, los incendios en California, los incendios en Canadá, los incendios en Brasil y en otras partes del mundo que se ven desde el espacio. Aquí estamos viendo unos incendios en California vistos desde el espacio. Y la cantidad de humo y de aerosoles que liberan, lo podemos ver aquí en esta imagen del planeta. Entonces, vean la gran cantidad de aerosoles. Algunos son naturales, como por ejemplo los que vienen del polvo del Sahara, que llega aquí en varias ocasiones en el año, pero la desertificación está aumentando a nivel mundial y eso aunado a los aerosoles que producen los incendios forestales descontrolados y sobre todo los de los últimos 2 años, esto va a hacer que el calentamiento global y el efecto invernadero sigan creciendo, hasta el punto que podemos incluso aumentar en varios grados la temperatura y eso sería un desastre. Ya estamos viendo que ese desastre cambia el clima, mientras que en unos lugares hay sequía, en otros hay inundaciones descontroladas, grandes incendios, se cambia la composición de la flora y la fauna y todo esto puede llevar a la pérdida de la biodiversidad, es decir, de la extinción. Estos gases de efecto invernadero, que ya mencionamos, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano, el óxido nítrico, el nitroso, lo que van a hacer es que en condiciones naturales, ya dijimos que la gran mayoría de radiación solar se refleja al espacio, como que solo el 1% entra.
Pero al caer en superficie terrestre, parte de esto se pierde calor y se devuelve al espacio. ¿Y qué pasa? Que en condiciones naturales, mucha de esa energía reflejada vuelve a salir de la Tierra y se va al espacio. Nada pasó. Ese es el efecto invernadero natural. El efecto invernadero natural se requiere porque eso mantiene caliente la superficie terrestre en una temperatura aceptable. Pero con las actividades antropogénicas, con las actividades industriales del hombre, desde hace 2 siglos y medio para acá, ¿qué ha pasado? Las concentraciones de dióxido de carbono, metano, dióxido nitroso han aumentado increíble y descontroladamente. Y entonces cada vez se pierde menos de ese calor que entra y ese calor queda rebotando aquí en las capas atmosféricas de esos efectos de gas invernadero. Entonces, ¿qué hacen? Crear como un invernadero, que un invernadero es como una tienda donde se concentra calor para que las plantas crezcan. Bueno, es un efecto invernadero global acelerado por el hombre. Lo que les quiero decir es que tanto el cambio climático como el efecto invernadero son naturales y han ocurrido a lo largo de la historia, pero el ser humano definitivamente los ha aumentado y descontrolado. De tal manera que el cambio climático ya no es producto de los procesos naturales y que el calentamiento global y el efecto invernadero ya no es solamente producto de la naturaleza, sino acuciado, exagerado, exacerbado por el ser humano. ¿Qué mejor prueba? Porque hay gente que niega que haya calentamiento global, pero eso corresponde a intereses políticos y económicos, obviamente. Aquí midiéndose desde los años 1960 los picos de dióxido de carbono, vean que sube y baja por año. Esto en el Observatorio del Mauna Loa en Hawái, cómo ha ido aumentando sostenidamente la cantidad de dióxido de carbono atmosférico, vean, desde 1960 hasta el 2010. Y la temperatura global medida en diferentes estaciones meteorológicas también ha ido con sub y bajas, pero vean que va aumentando desde los años de 1880, es decir, en los inicios de la era industrial hasta nuestros días. Entonces, estos dos fenómenos están inalienablemente unidos. El aumento de dióxido de carbono, como ejemplo de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, con el aumento sostenido de las temperaturas mundiales. Eso nadie en sus cabales lo puede negar. Aquí también vemos el mismo aumento de concentración de dióxido de carbono relacionado con el uso de gases, de combustibles fósiles. Entonces, principalmente los combustibles fósiles han sido los causantes de este aumento atmosférico del dióxido de carbono, que es causante del aumento de temperaturas y del calentamiento global a nivel mundial. El cambio climático tiene dos consecuencias, que se caliente el clima mundialmente y la extinción masiva de especies. Son dos cosas terribles. Y si vemos aquí, aquí nos dan unos grafiquitos en donde se ve el uso de barriles de combustible por persona, ¿verdad?, por año en ciertos países. Y entonces vemos, recuerden que los combustibles se reflejan no solo en la gasolina que compramos, sino en el uso de electricidad y en el uso de productos derivados del petróleo, plásticos, transporte, qué sé yo. Entonces vean que en los países desarrollados es donde hay mayor uso de combustibles fósiles por persona por año, que son causantes de este calentamiento. Vean, comparen Canadá, donde una persona utiliza un promedio de 24 25 barriles de petróleo por año. En Estados Unidos 25 por año. En Corea del Sur 19, en Japón 14 por año, en Alemania 11, comparémoslo con los países en desarrollo. México, que es productor de petróleo, apenas 6.6. Perú 2. Argentina 4, Brasil 4, Sudáfrica 4, Egipto 2.8. ¿Quiénes son los principales consumidores de combustibles fósiles y por lo tanto los que están contribuyendo más al calentamiento global y al cambio climático? Los países ricos. Noruega 17.5. Australia 15.8 barriles por persona por año. Es increíble. Entonces no hay justicia en ese aspecto a nivel mundial y todos sufrimos las consecuencias. El panel internacional en el cambio climático declaró que el cambio climático tiene evidencias concluyentes y que seguramente, totalmente seguramente se debe a los gases invernaderos en la atmósfera causados por actividades antropogénicas, actividades humanas. El cambio climático es un proceso natural. Sí, ha habido cambio climático a través de miles de millones de años.
pero es innegable que el cambio de temperatura nunca fue a una tasa tan acelerada como en la actualidad debido a las actividades humanas. Eso es innegable para aquellos que digan que el cambio climático es natural. Sí es natural, pero no. Es totalmente debido a las actividades antropogénicas. No hay indicios de que esa tendencia vaya disminuyendo. Y más bien estamos viendo en estos 2 últimos años inundaciones terribles en Europa donde nunca existían, fuegos incontrolables cada año en California, en Oregon, en Washington, en Canadá, en Brasil, en Turquía, donde nunca ocurrían a esa escala. Inundaciones en lugares donde realmente no se daban. O sea, es una cuestión completamente acuciante. Se han hecho diferentes modelos de cómo aumentaría la temperatura, ¿verdad? Y esos modelos van diciendo que aumentaría la temperatura para el 2100 entre 1.1 grados centígrados en el mejor de los escenarios a 6.4 grados centígrados en el peor de los escenarios. Imagínense, aquí estamos viendo que la temperatura ha aumentado un poquitito y ya causa todos estos desastres que hemos estado viendo en los últimos años. Imagínense si el cambio global fuera un aumento de 6.4 grados centígrados. Eso sería catastrófico. Se derretirían los polos, aumentarían los niveles del agua oceánica a nivel mundial. La temperatura, los patrones de clima cambiarían en todos los países, en todo el mundo. Algo terrible, algo terrible. Los mejores escenarios serían si no los países no siguen produciendo tantos gases de efecto invernadero. Y el peor escenario si esos gases se siguen produciendo a la tasa que se han venido produciendo, ¿verdad? Y se incrementan. Entonces vean que no es nada halagüeña la situación. Hay tasas de retroalimentación positiva y negativa. Las positivas son las que más bien van acelerando, ¿verdad? El calentamiento global produce incendios forestales que liberan más gases de efecto invernadero que producen más calentamiento global. Eso es un feedback positivo. Vean que ha aumentado tanto la temperatura mundial que el permafrost ha comenzado a reaccionar. ¿Qué es el permafrost? Son los suelos permanentemente congelados de zonas boreales como por ejemplo Siberia, en Rusia. Ahí hay atrapados gran cantidad de gases y de microorganismos. Y vean qué ha pasado aquí. Se ha calentado tanto que en los últimos años han estado viendo explosiones de metano, en donde se formó un gran cráter, donde sale una burbuja enorme de metano calentada, ¿verdad? Estimulada por el calentamiento global y se producen estos enormes cráteres en el permafrost en Siberia. Eso es una más que evidencia que está cambiando el clima a nivel mundial y la Tierra se está calentando. Por eso les digo que es calentamiento global. Y muy peligroso, no solo liberan metano en grandes cantidades, que sigue acelerando por feedback positivo el calentamiento global, porque es un gas de efecto invernadero, sino que ahí pueden haber grandes cantidades de bacterias y de virus congelados que hace tiempo no conoce la humanidad y que se podrían liberar de nuevo a la biosfera. Vean cómo las consecuencias son numerosas e impensables. El feedback negativo es cuando más bien se secuestran los gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, plantas que absorben el gas, microorganismos, árboles, plantas que más bien agarran el dióxido de carbono, que es como un fertilizante, y lo neutralizan. El problema es que no hay suficientes y se están perdiendo los bosques. Se ha pensado en utilizar microorganismos y plantas para sacar ese dióxido de carbono y monóxido de carbono de la atmósfera, pero la cobertura boscosa más bien se va perdiendo por todo esto que hemos venido conversando, ¿verdad? El cambio climático va cambiando los rangos geográficos de las especies, su distribución, la fenología, es decir, los fenómenos y los eventos estivales están cambiando en muchos biomas y todo esto va a acelerar el cambio evolutivo poblacional y también la extinción. Entonces vean que las consecuencias son terribles. Por ejemplo, un ejemplo, la contaminación ambiental y el exceso de paso de dióxido de carbono y de otras sustancias al mar van afectando su composición química, de manera que tanto aumenta la composición química y se calientan las aguas oceánicas que se produce el blanqueamiento coralino en los arrecifes de coral. Los corales tienen colores muy vivos porque adentro de los corales viven algas o protozoos que conviven y son necesarios para que ese coral esté vivo y saludable. Esa asociación se llama zooxantela. Cuando, por ejemplo, una alga fotosintética vive dentro del coral, produce fotosíntesis y le da azúcares al coral y le da colores. Con los cambios de composición química del océano y el calentamiento por la contaminación humana, esas zooxantelas salen, son expulsadas del coral y el coral se muere. Se blanquea como aquí
y se muere. Cada vez son más abundantes los blanqueamientos coralinos. Ven aquí un coral antes cuando está vivo y un coral después cuando se blanquea y muere. Porque vean que un coral vivo, vean por ejemplo aquí, qué hermoso este coral. Todas estas estructuras que vemos aquí son zooxantelas. Son algas que viven ahí simbióticamente con el coral. Cuando se alteran las composiciones químicas y la temperatura del mar, esas zooxantelas salen y se van, se mueren, y así queda el coral blanqueado, muerto. Es otra señal de alerta. Otra señal de alerta es que la producción primaria neta se está cambiando por las actividades antropogénicas y por la afectación en los ciclos biogeoquímicos. La producción primaria neta es la energía que se usa para formar biomasa. Entonces está viendo que la producción primaria neta está aumentando en la tierra debido a la agricultura. Entonces no son bosques, son sistemas agrícolas, que no es lo mismo, no tienen la misma importancia ecológica, ¿verdad? Está aumentando en la tierra debido a que hay más fertilización atmosférica, porque hay más contaminación por dióxido de carbono, porque están aumentando las lluvias, porque se utilizan más áreas para producir plantas de cultivo y por temperaturas más calientes, pero están decreciendo en el mar. Entonces en estos mapas aquí vemos que en verde cómo está aumentando la producción primaria neta en tierra y aquí en rojo cómo está disminuyendo en el mar. Hasta el punto que en el mar se han generado varias zonas que llaman zonas muertas de producción primaria neta cero, donde son prácticamente desiertos en el mar, donde están hasta desapareciendo los microorganismos. El planeta está mal y todos deberíamos reconocerlo, entenderlo y corregirlo. ¿Por qué decrece? Porque cambia la temperatura y entonces la mezcla de agua con nutrientes en el mar se vuelve cada vez más difícil. Por ejemplo, si las condiciones están normales, el agua del mar está más o menos a 4 grados centígrados, aquí en la zona béntica, hacia el fondo del mar donde hay más nutrientes, y se da un proceso de convección, en donde las aguas frías llenas de nutrientes suben y se mezclan con las aguas calientes menos densas y traen nutrientes aquí para que vivan los seres vivos. Luego descienden y el ciclo continúa, esto en condiciones normales, pero ahora con el aumento de temperatura, el agua superficial es cada vez más caliente, menos densa, vean que el estrato de agua caliente se está volviendo más grueso y entonces la convección se ve alterada y ya no es suficientemente buena para traer agua fría y llena de nutrientes acá, sino que es más profunda y esta agua se va volviendo agua inerte, desprovista de vida. Entonces está creciendo mucho el problema a todo nivel, en tierra, en aire y en las aguas oceánicas. En la siguiente sección del video terminaremos conversando un poquito acerca de ciertos aspectos ecológicos interesantes, ya hablando regionalmente en nuestro país. Muchas gracias.